Como se lo anticipé la semana pasada, aún y que estaba de vacaciones, pues todos en la Universidad de Coahuila, alumnos, docentes, trabajadores manuales, como se les llama, y obviamente las autoridades. Sin embargo, yo tuve acceso a este documento, a esta carta, a este circular, no sé cómo llamarle. Voy a pedir asesoría más tarde al abogado Javier Ibarra, para que desde el punto de vista laboral me diga qué implicaciones tiene en lo jurídico esto que le voy a volver a leer. Ya se lo leí la semana pasada. Esto ya se empezó a entregar a algunos de los trabajadores que tienen passwords, que tienen códigos de acceso para algunos de los sistemas computacionales donde se encuentran archivos delicados, yo creo, desde el punto de vista del rector, de su prometida y de su parentela, que están cuidando de manera especial el que no lleguen este tipo de documentos o archivos a esta redacción, por ejemplo, con este reportero. Sin embargo, bueno, pues le quiero decir que pues, pese a todos los esfuerzos inútiles todos ustedes y todos sus esfuerzos, de haber despedido personal que ni la debía ni la temía, y ahora estar amedrentando con una cartita pedorra, porque eso es lo que es esta cartita que están pidiendo, porque el alcance legal es nulo. Se lo voy a leer y luego le voy a decir algo más a Violentín Trujillo. El que suscribe, fulano de tal, adscrita a la escuela, facultad o dependencia tal de la Universidad Autónoma de Coahuila, con número de expediente tal, acepta las condiciones de resguardo, reserva, custodia y protección de la seguridad y confidencialidad de la información, de las claves de acceso y de todo tipo de documentos derivados de los sistemas administrativos y contables de la Universidad Autónoma de Coahuila. El presente compromiso me responsabiliza respecto de la información obtenida, ya sea de forma oral, escrita, impresa, sonora, visual, electrónica, informática u holográfica, contenida en reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contenidos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas. Yo creo que hasta los pensamientos y los sueños chingales faltaron aquí. Información de sus servidores universitarios e integrantes sin importar su fuente o fecha de elaboración. La información obtenida del sistema es considerada, según el caso, como reservada, según los pantalones o los de quién, privilegiada y confidencial en los términos de las leyes aplicables, por lo que me obligo a protegerla, reservarla, resguardarla y no divulgarla, utilizándola única y exclusivamente para llevar a cabo y cumplir con las actividades y obligaciones que expresamente me sean conferidas por la universidad. Es mi responsabilidad no reproducir, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto de la presente y de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas, el tipo de documento con el que se trabaje, asimismo en el caso de violar el presente acuerdo de confidencialidad. Esto es lo que es esta payasada. Un acuerdo de confidencialidad. La Universidad Autónoma de Coahuila podrá aplicar las sanciones establecidas en su normatividad. Quisiera preguntarle a Violentín, a Violento, a de las actas, de los expedientes desaparecidos por violencia familiar, por violencia de género, cuáles son esos acuerdos, cuáles serían esas responsabilidades y cuáles son específicamente las sanciones establecidas en la normatividad. Y adicional a eso, quisiera que el rector le firmara una payasada pedorra como esta a la comunidad universitaria, en donde él también se comprometa a resguardar y cuidar los recursos financieros, físicos y materiales de la Universidad de Coahuila. Eso le vendría muy bien a la universidad. Que él, su parentela y su prometida firmaron un documento parecido, un acuerdo de confidencialidad, pero además un acuerdo de honorabilidad en el que se comprometiera a resguardar los recursos financieros, materiales y físicos de la universidad. Quisiera que se comprometiera a hacer crecer a la universidad académicamente. Quisiera que se comprometiera a hacer crecer a la universidad culturalmente, no a comprar camionetas y entregar
nombramientos de compromiso o regalitos de 14 de febrero que nos cuesten a todos los coahuilenses y a todos los mexicanos, porque habrás de saber que el presupuesto con el que te gastas y con el que sacas millonarias cantidades, como en 15 días 3 millones de pesos para esta facturera de Reynosa, Tamaulipas, que ya estaremos dando cuenta de quiénes son los propietarios, cuál es la función de esos estrategas en comunicación. Eso es lo que nos gustaría mucho, que tu acuerdo de confidencialidad se convirtiera en un acuerdo de honorabilidad para ver qué estás haciendo con la lana y qué estás haciendo con el tiempo, además de enamorarte. Vamos a un corte. Soy Arnulfo Favila, esto es Postdata, este es el Buró Informativo Vespertino de Grupo MBS. 844-662-1025. Los espero sus llamadas. Continuamos, esto es Postdata, lo que faltaba decir, su Buró Informativo de Grupo MBS. Y bueno, pues hoy se llevó a cabo la famosa consulta esta que está haciendo el senador Monreal y algunos otros integrantes, obviamente, de la Cuarta Transformación, para promover, para dejar en claro, para tratar de convencer a la ciudadanía, a quienes quieren escucharlos, el tema de las bondades, si es que las hay. No lo estoy poniendo en tela de juicio, sino que es mi deber el cuestionar a todas y a todos acerca de lo que nos tiene que interesar a todos los ciudadanos mexicanos, en este caso, la impartición de justicia. Es por eso que en esta tarde le doy las gracias anticipadamente a Miguel Ángel Luna Gracia, él es juez de distrito, juez federal, que participó esta mañana en un movimiento, digamos que antagónico a la presentación de lo que vinieron a hacer Monreal y sus amigos. Te saludo con muchísimo gusto, señor juez. Buenas tardes, y bueno, si nos puedes anticipar qué fue lo que sucedió hoy y obviamente tu punto de vista sobre esta reforma judicial. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio que me da. Y para ser lo más breve posible en cuanto a la reforma, ya sabemos, se ha mencionado mucho que parte de una supuesta corrupción generalizada y ineficiencia del Poder Judicial. Nosotros hemos tratado de hacer ver desde el punto de vista técnico que estas acusaciones no están probadas, que la reforma no va a ayudar a la operatividad del sistema. Desde junio que se anunciaron los foros de discusión por la Cámara de Diputados, se invitó formalmente a la Asociación de Jueces y Magistrados para que participaran en estas discusiones. Lamentablemente, en los últimos 3 foros, incluidos el de hoy, de última hora se cancelan las participaciones de magistrados y jueces. En esta ocasión me tocaba a mí, yo había sido propuesto para participar y literalmente, ya estando en la sede, nos cerraron la puerta casi en la cara. Entonces, pues, estas situaciones son las que han motivado movimientos como el que hubo hoy. Son movimientos de protesta, desde mi punto de vista, muy legítimos, convocados por la base trabajadora. Son ahora sí que nuestros compañeros oficiales, actuarios, secretarios, los que, pues, viendo que no estamos siendo escuchados de manera integral, en este caso mediante la exclusión sin justificación y sin razón de magistrados y jueces, pues se organizaron. Tuvimos un evento hoy como mencionas, bastante grande. Éramos alrededor de 600 personas, vinieron de Zacatecas, de Reynosa, de Ciudad Victoria, de Torreón, de Monterrey, de Monclova y obviamente aquí de Saltillo. Y pues fue básicamente es la forma en la que todos los trabajadores del Poder Judicial Federal están encontrando una vía de expresión, porque el canal oficial que supuestamente se iba a desarrollar mediante estos foros, al menos tratándose de trabajadores y de jueces y magistrados, porque pues no voy a negar que los consejeros y ministros sí están participando activamente, pues es el canal que encontraron para ser escuchados. Al final de cuentas, con la presión que se hizo en mediodía, se logró de que de última hora ingresara una comitiva de trabajadores. Eran alrededor de 5 personas que pudieron expresarse, 2 de ellas. Y pues bueno, lo vemos positivo en el sentido de que el reclamo de nuestros compañeros trabajadores fue escuchado. Y seguimos, más que nada, no con la finalidad de hacer política, no somos políticos, somos profesionales del derecho.
nuestro trabajo es pero sí se busca un diálogo real, no una simulación, no una especie de justificación de que supuestamente ciencia ficción, en la realidad pues no sucede así. Entonces, estas exclusiones, estas conductas son las que están motivando en gran parte el personal a manifestarse de esta manera. Y pues seguimos ahora sí, como digo, no haciendo política, sino tratando de informar lo que vemos de preocupante en la reforma, cómo se puede afectar y pues desde luego desde un punto de vista técnico y jurídico y sobre todo con datos duros, con estadísticas, con informes, con datos comprobables, no nada más con dichos sin sustento. Bien, estoy platicando con Miguel Ángel Luna Gracia, él es juez federal, y te aprecio mucho nuevamente pues esta conversación. Dice el documento, el volante, el flyer de ayer en el que convocaban a esta marcha: Movimiento de Trabajadores Región Noreste del Poder Judicial de la Federación de los estados Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Entre el cuerpo del diseño de esta convocatoria decía: ignorarnos no es diálogo. A mí me llama la atención que no se puedan poner de acuerdo para algo tan importante. ¿Y cuál es el razonamiento? Me provoca mucho más admiración, sorpresa desagradable, por supuesto, que tú ibas a exponer algo el día de hoy en Villaferré y te cierran la puerta, y luego me dicen quienes estuvieron por allá que estos 5 compañeros tuyos de este movimiento de trabajadores de Región Noreste del Poder Judicial de la Federación, cuando finalmente entran, Ricardo Monreal se sale por una puerta trasera. Y yo no me percaté en el momento, de hecho, precisamente partiendo de que este fue un movimiento bastante orgánico de la base trabajadora, no lo convocamos nosotros obviamente titulares íbamos a estar presentes, desafortunadamente ya esperábamos que fuéramos a ser excluidos como en los últimos 3 eventos, 2 anteriores. Y sí, lamentablemente ya después, recopilando información, nos percatamos que una vez que entró el personal, que fue, no hubo violencia, pero sí algunos pequeños empujones, y cuando íbamos los titulares, literalmente nos cerraron la puerta, así rápido, y ya nos dijeron que no podía pasar nada más. Sí nos informaron que una gran parte de los asistentes, incluido Monreal, habían abandonado el foro. Entonces, pues digo, son conductas que a muchos les envía el mensaje, muchos lo entienden, pues como una verdadera falta de interés en diálogo, ¿no? Cuando precisamente los trabajadores del Poder Judicial son los que estamos siendo afectados con esta reforma. Así es lamentable que se dé esa situación, y pues de una u otra manera, si en los foros se estimula escucharnos, pues, tenemos la expectativa de que alguien más afuera nos escuche, la sociedad, los medios, nuestros compañeros de los poderes judiciales locales. En fin, no soy de la idea, y muchos lo compartimos, de pensar que simplemente son una simulación y por eso ya no vamos a asistir, no vamos a caer en esta actitud derrotista, sino más bien pues vamos a luchar todos porque nos escuche verdaderamente, porque es una república democrática, que es lo que es México. ¿Cuál sería, juez Miguel Luna Gracia, desde tu punto de vista particular, o si lo quieres hacer en nombre de tus compañeros, cuál sería desde el punto de vista de ustedes, la ruta que debiera seguir este camino a la reforma? Porque hay algo que debemos admitir todos, si me lo permites, y tal vez preguntarte también si estás de acuerdo, que el Poder Judicial en México, tanto el Poder Judicial de la Federación como los 32 locales, creo que no está de manera al 100% saludable. Creo que finalmente hay que prestarle atención para poder dejar al final de la historia un Poder Judicial que podamos todos confiar y respetar. ¿Cuál pudiera ser la ruta adecuada si es que esta no la está haciendo? Porque sin duda, si no los dejan a ustedes mismos, miembros del mismo poder, expresarse dentro de un foro como este, pues entonces estamos jodidos desde el principio, perdón por la expresión. Sí,
Sí, ¿no? Y muy válida, honestamente, muy válida. Y es muy buena la pregunta que haces, porque sí, es absurdo, verdaderamente es absurdo decir que todo en el Poder Judicial federal y locales está bien. Tenemos cosas positivas, tenemos cosas negativas, hay muchas áreas que se pueden mejorar. El problema de la impunidad y de las injusticias en México deriva de mucho más allá del funcionamiento del Poder Judicial. Hablamos de la cultura cívica, de la cultura jurídica, hablamos de la solución de problemas tan sencillos como un vecino que hace mucho ruido en su casa, como a problemas jurídicos como un divorcio, etcétera. Entonces, pues tenemos definitivamente un problema de cultura de legalidad en México, y esto desde luego implica una reforma integral al sistema, desde la prevención del delito, desde mejorar las policías, desde implementar políticas públicas para prevenir precisamente conflictos entre los ciudadanos, mejorar definitivamente las fiscalías, que es donde se queda atorado el 95% de los delitos, y obviamente mejorar a los poderes judiciales, federal y local. Entonces, la ruta que sigue la iniciativa, presentada el 5 de febrero, no atiende ninguno de estos aspectos más que el Poder Judicial, que es el último escalón en la solución de conflictos jurídicos. Quieren modificar el último escalón y dejar toda la escalera completamente igual. Entonces, la ruta que personalmente muchos compañeros lo comparten es que se reconozca no nada más la necesidad de mejorar lo que falta en el Poder Judicial, sino mejorar desde la implementación de políticas públicas para la cultura cívica y cultura jurídica, mejorar las policías, mejorar los ministerios públicos, para que los ciudadanos tengan un mejor camino en la solución de sus conflictos desde el principio. El Poder Judicial Federal desarrolló unos encuentros de seguridad y justicia donde se reunieron miles de personas, desde víctimas, legisladores, alcaldes, jueces federales, locales, ministerios públicos federales, locales, y están arrojando muchos resultados muy reveladores, en el sentido de que, por ejemplo, la menor preocupación de las personas que ya han estado expuestas al sistema de justicia se preocupan mucho menos por el funcionamiento del Poder Judicial que por el funcionamiento de las policías y ministerios públicos. ¿Y por qué sucede esto? Porque son los primeros puntos de contacto. Cuando tienes un problema, primero vas al policía, después te vas al Ministerio Público, después te vas al juez. Entonces, la ruta que debería seguir esta iniciativa debería ser reformar desde el principio de todos los accesos que tienen los ciudadanos al sistema de justicia, dotarles de presupuestos. México no gasta, ahorita por ejemplo en el Poder Judicial Federal, por cada 100 pesos, 60 centavos del presupuesto público se gastan en justicia. Entonces, ¿cómo en la iniciativa se exige un sistema de justicia casi perfecto de toda la reforma y no tenemos un gasto proporcional a lo que necesita nuestro país? Pues. Entonces hay un problema estructural, hay un problema presupuestal y nada se está atendiendo, lamentablemente. Simplemente se someten procesos a votación y van a seguir los policías, las fiscalías funcionando exactamente igual. Y aparte vas a tener un poder judicial con menos presupuesto, con personal con peores prestaciones y con menos independencia y sometidos al yugo de un tribunal de disciplina casi omnipotente. Entonces, creemos que la vía no es esa, sino reconocer que la mejora del sistema de justicia debe ser integral y no nada más en el último escalón, porque realmente no se va a mejorar nada. Y sí se van a explorar los mecanismos de defensa de derechos humanos, que es el juicio de amparo, que conoce hasta la última instancia el Poder Judicial Federal.
Sí, lo que dices me llama muchísimo la atención porque, digo, además de que tienes absolutamente la razón, juez Miguel Luna Gracia, estamos platicando con él acerca de la ruta que está siguiendo y que debería de seguir la reforma judicial. Y pues sí, nos encontraríamos, imagínate, otra vez con el mismo tema de las carpetas de investigación mal elaboradas, porque la policía va a seguir siendo mal capacitada o va a seguir estando como está, los ministerios públicos con una desatención tremenda y todo lo que ya sabemos para empezar en este viacrucis que inicia justamente ahí, en una denuncia, en una presentación de una oficina del Ministerio Público, y ustedes son, bueno, pues ya parte del último eslabón de esta cadena que desgraciadamente pues sí está insana, hay que llevarla a un hospital, hay que hacerle alguna cirugía, no sabemos de qué tamaño, pero donde los ciudadanos y nuestra participación, que es lo que se está planteando para llevarlo a cabo el próximo año, pues yo creo que debería de ser con mucha más conciencia. Ahora te pregunto, juez Miguel Luna Gracia, en la parte justa esta de la democratización del Poder Judicial, si me permites el término, y de que nosotros, que cada ciudadano pueda elegir a un juez o a un magistrado o a un ministro, ¿hasta dónde crees tú que pudiera ser viable, aconsejable, recomendable y que no funcione como hasta ahora? Voy a hablar en el concreto del Poder Judicial de Coahuila, por ejemplo, donde tenemos un magistrado que por ser presidente de un partido, donde un gobernador tramposo, también pues haciendo cochupo con ellos, le da un nombramiento de magistrado sin que tuviera una cédula profesional en su mano. Mira, cuando hablamos de la designación de jueces y magistrados, hay que distinguir una cosa que es muy importante y va en relación a la directa a la pregunta. Se habla, como dices, de la democratización del Poder Judicial al ser los titulares electos por voto. Sin embargo, no se menciona en este discurso, que para mí no es del todo correcto, no se menciona que los jueces y magistrados no cumplimos una función representativa de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiero que se malinterprete como que no nos importa lo que piense la gente, sino que más bien, cuando hablamos, por ejemplo, de poderes ejecutivos, presidentes, gobernadores, pues son justamente quienes van a llevar la dirección del gobierno, que van a gastar el dinero en las políticas públicas que ellos mismos prometen precisamente para convencer del voto. Y son los legisladores los que también promueven, para garantizar que voten por ellos, pues legislar en cierto sentido benéfico para la sociedad. Cuando hablamos de jueces y magistrados, no hablamos de personas que puedan mejorar directamente la vida de las personas, diciendo yo te voy a poner luz en tu colonia, yo te voy a pavimentar tu calle, yo voy a sancionar a tu vecino ruidoso, etc. Nosotros estamos como árbitros para solucionar problemas. Entonces, desde ese punto, nace ya una forma de trabajo muy distinta de cuerpos políticos, porque nosotros somos técnicos jurídicos, resolvemos problemas, somos profesionales del derecho y resolvemos problemas entre los mismos vecinos, por ejemplo, que oye, tu construcción afecta mi terreno, te voy a poner una demanda civil en un juzgado, oye, yo me quiero divorciar y la custodia del niño, meto una demanda en un juez familiar. Entonces, no puedes ver jueces, por ejemplo, diciendo, yo voy en pro de la mujer y todos mis asuntos que lleguen de divorcio los voy a resolver a favor de la mujer, sea como sea, y yo se los prometo. Ahí ya se desnaturaliza la función imparcial del juez. Por eso para mí no es un discurso válido decir que se va a democratizar el Poder Judicial eligiendo los perfectos, porque lo que va a suceder es comprometerlos y volverlos parciales, cuando debe ser al revés, deben ser imparciales. Y la democratización del Poder Judicial se da porque sus funciones están establecidas en la Constitución, que creó en su momento el constituyente, precisamente reflejando la voluntad del pueblo, para tener un órgano imparcial que resuelva sus problemas. Entonces, para mí es un discurso que desvía la atención de la naturaleza del Poder Judicial verdadera y lo quiere colocar como si fuera otro poder político. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grave, porque con base en este discurso que es falaz, que es incorrecto en la naturaleza de cada órgano, pues quiere convencer de algo que no es. Y esto se debe de reflejar directamente en una reforma también
que fortalezca la independencia de poderes judiciales locales, porque casos como el que nos cuentas ahorita, pues se han visto en muchos estados. Hay estados que inclusive han eliminado concursos de oposición para ser jueces y magistrados que son designados directamente por los gobernadores, lo cual ya implica cierta dependencia y politización de estos poderes. Entonces ahí también es otro aspecto, es otro punto flaco de la reforma que ni siquiera voltea a ver. Entonces, parte de este camino que sí debería de seguir la iniciativa. Bien, licenciado Miguel Luna Gracia, te voy a que está con nosotros todos los martes Venus Rodríguez. Ella es abogada penalista, una abogada hace muy bien su tarea, quiero decirte, y nos orienta y orienta a nuestro público, y te dejo con ella. ¿Cómo es? Gracias, pues un gusto saludarle. Bueno, pues en este tema que evidentemente también a todo el gremio de litigantes nos impacta y nos importa, me gustaría también opinar en este sentido, y lo hago con mucho respeto. Es importante considerar que además no tenemos evidencia en nuestro país de que la elección popular, digamos, esté funcionando para los efectos que la están vendiendo, obviamente entendiendo esta palabra como nos están vendiendo, que democratizar el Poder Judicial va a venir a acabar con un problema de corrupción que, dicho sea de paso, están dejando a un lado la presunción de inocencia porque quieren tratar a los, voy a poner un número, vamos a imaginarnos en una sala a 1000 personas y quieren acabar con esas 1000 personas. ¿Por qué? Porque hay un problema de corrupción, pero que evidentemente no es de las 1000 personas. Entonces, una elección democrática no va a venir a resolver un problema de esa naturaleza, que dicho sea de paso estamos olvidando principios que son sumamente importantes. Además, con mucho respeto digo, no tenemos en México, honestamente, y en Coahuila, no tenemos evidencia de que la elección popular sea la solución a la corrupción. ¿Por qué? Porque elegimos popularmente a gobernadores, y ¿qué es con lo que nos topamos? Con corrupción. Entonces, ¿cómo me vienes a vender que es la solución venir a elegir popularmente a los jueces cuando en realidad la elección popular no te resuelve? O sea, no es lo que resuelve el problema de corrupción. Evidentemente hace falta una reforma en el Poder Judicial, pero no esa. Es en ese sentido mi opinión. Sí, coincido plenamente en que no puedo yo afirmar que todas las personas elegidas por voto popular sean corruptas, porque no me consta, pero sí puedo hacer notar que si analizamos los casos que se han mediatizado y que han sido documentados, inclusive ha habido sentencias ya condenatorias, pues generalmente son puestos políticos los que incurren en estos casos de corrupción. Creo yo que se pudiera dar porque precisamente por la naturaleza representativa de implementación de políticas públicas de este tipo de cargos, se administra mucho dinero, cosa que los jueces no hacemos. Los jueces no tenemos ninguna partida presupuestal para decir, yo quiero comprar galletas para el Estado. Son prestaciones que ya, son algunas situaciones que la administración, o por ejemplo, nuestro departamento de recursos humanos a mí me manda 6 garrafones de agua y botellitas, ¿no? Cada mes, pero bueno. Entonces, no hay evidencia precisamente de que el voto popular garantice la ausencia de corrupción. Y sí hay evidencia, al menos mayoritaria, de que los casos de corrupción han sido precisamente de puestos votados, no de jueces y magistrados. Entonces, y hablo de casos resueltos ya con sentencias, sí, porque también pues, hay mucha desinformación, hay mucho periodicazo, perdóname la expresión, de casos de supuesta corrupción, que cuando uno analiza las constancias y los motivos del juez, dice, oye, pues es que no había racha bandera, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. El voto popular no garantiza la ausencia de corrupción. Y tratándose de jueces en función de solución de conflictos, sí creo que compromete mucho su independencia. Licenciado, te habla Raimundo Mendoza. Una duda. Aquí en Coahuila, digo, sí coincido en muchos aspectos de los que estás mencionando, sin embargo, hay la necesidad de esta socialización del Poder Judicial, que ya estaba
pues como un tanto oculto de lo que estaba sucediendo en la vida pública mexicana. Por ejemplo, aquí en Coahuila tenemos el caso de Ciudad Judicial, perdón, que se decía que iba a costar en un principio 100 millones de pesos. Esto hasta octubre del 2022. Ahorita en enero del 2023 sube el costo a 150 millones de pesos. Después nos dice, ahí por ahí el periódico Vanguardia dice, la conceptualización del proyecto, se explicó, implica el establecimiento de un diálogo entre la administración y la arquitectura, de forma que las necesidades operativas determinan el diseño arquitectónico del inmueble y las reglas arquitectónicas influyen en la forma de concebir los flujos de trabajo. Perdón. Entonces, la duda es porque esta zona donde está el inmueble carece pues, de acceso al transporte público, de acceso a banquetas para el tránsito peatonal. O sea, es una zona bastante compleja. Ahí no implicaría que la ciudadanía participara, opinara y pudiera decir, pues, ¿sabes qué? Ahí donde están escogiendo está mal. El lugar no vamos a poder llegar, finalmente vamos a ser los usuarios. ¿Qué va a suceder cuando queramos tener esta movilidad y no se dé? Y son como que esas partes de un Frankenstein que vamos armando en la sociedad mexicana una y otra vez y van quedando cosas pendientes y luego dicen se va a terminar en 12 meses y luego no son 12 meses, son 15 y luego no son 100 millones, son 150 y luego no son 150, son 250 y es algo ya muy característico de la sociedad mexicana, es algo ya muy sucede continuamente. Entonces, esta socialización que se está dando ahorita de muchos mexicanos que no volteábamos al Poder Judicial y que finalmente ahorita con esta reforma estamos volteando, pues sin duda sí pone sobre la mesa cosas interesantes, ¿no? Sí, claro, claro. La estructura de los edificios de los poderes judiciales, precisamente por su naturaleza de servicio público, deben ser obviamente accesibles para cualquier persona, desde una persona en perfecto estado de salud hasta una persona con algún tipo de discapacidad, una fractura de pierna, uso de silla de ruedas, etcétera, debe haber obviamente accesos para todos. Definitivamente sí me parece algo muy importante que haya acceso al transporte público, pero bueno, también precisamente por la naturaleza de los poderes judiciales, es algo muy complicado. Yo tengo que ser muy honesto. No estoy 100% enterado de la ubicación de este inmueble que menciona. Pero bueno, es una experiencia que tuve cuando yo fui juez de distrito en Tampico. Estábamos en un edificio donde se rentaba en una parte superior, un segundo piso, y en la parte de abajo había muchos despachos de abogados, oficinas, agentes de viajes, etc. Entonces, había algunos inconvenientes por la ubicación y tardamos casi 4 años en nada más en conseguir un inmueble que sí se pudiera vender al Poder Judicial y que estuviera más o menos bien ubicado. Adaptaciones al propio inmueble para volverlo accesible, porque de entrada no era un corporativo empresarial. Entonces no había rampas, había elevadores muy limitados para directivos, había muchísimas escaleras, etcétera. Entonces sí se tuvo que hacer una inversión que sí tardó bastante tiempo. Entonces es complicado porque el Poder Judicial de entrada no cuenta con la misma cantidad de inmuebles o propiedades que el gobierno del estado o que los municipios. Entonces hay factores que lo dificultan mucho, la construcción. Y a título personal creo que sí sería muy conveniente ahí se nos sube un poquito. Se nos sube un poquito la señal. Que te escuchamos hasta, sí sería importante socializar, creo. Perfecto. Sí, no pronto mucho. Sí sería importante socializar este aspecto porque en la ciudad judicial, al concentrar la mayoría de órganos, vuelve mucho más accesible el Poder Judicial a la gente. Entonces yo opino a título personal que sí sería bastante conveniente que los órganos que están inmersos en esta construcción
entonces tengan la apertura de aceptar alguna sugerencia de algo de la ciudadanía, que desde luego no se deja, insisto, no deja de ser un servicio público el que presta el Poder Judicial. Y fíjate que también en otra situación que se da en la región está el tema del incremento en el consumo de cristal del 3000% aquí en nuestra entidad, bastante alto, bastante delicado. Ahorita mencionabas el tema de mejorar las fiscalías, que es algo fundamental que se ha discutido muy poco, sin duda, en estas mesas de diálogo. Pero también ahí, ¿qué sucede qué ha sucedido más bien a lo largo del ejercicio del Poder Judicial a la hora de atender a las juventudes, más que como un problema delictivo, como una estrategia preventiva para estas situaciones que se están dando, por ejemplo, ahorita con el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, con este asunto del cristal aquí en Coahuila? ¿Cómo pudiera jugar el Poder Judicial en ese sentido de prevención, de atención a las juventudes y de incluso hacer un análisis junto con el Estado, junto con las entidades, para el asunto, cuáles son las causas básicas que están generando o detonando estas consecuencias, ¿no? Sí, creo que se podrían hacer estudios muy válidos en lo que es competencia del Poder Judicial, por ejemplo, verificar cuántos asuntos se están judicializando que tengan que ver con el consumo de este tipo de droga y analizar, obviamente respetando la información de cada persona involucrada, pues algunos factores comunes o factores coincidentes en las personas que están siendo juzgadas por este tipo de delitos. Entonces, quizás ahí sí se podría hacer cierto cruce de información con otro tipo de dependencias. La educación cívica y jurídica pues corresponde ahora sí que a los tres poderes. Los tres poderes del gobierno pueden establecer jornadas de concientización, de capacitación, etcétera, pero creo que sí debe ser un trabajo muy completo de los tres poderes, desde la educación, desde la prevención, estaría sobre todo a los poderes ejecutivos y al Poder Judicial en su experiencia qué factores de riesgo ha advertido en el trámite de sus asuntos. Entonces, sí, creo yo que sí se podría dar una buena sinergia entre los poderes para establecer una política integral de prevención y de educación. No es algo que creo yo que le pudiera corresponder solo al Poder Judicial, es algo integral de los tres poderes. Juez Miguel Luna Gracia, habíamos contemplado finalizar en este momento la entrevista, pero tenemos que ir a un corte que es necesario. Te quiero pedir de favor que nos esperes en la línea porque me falta un tema que no quiero dejar de lado y que es la situación jurídico-laboral de todo el personal de los poderes judiciales, tanto de la Federación como de los estados, en el caso de que esta reforma se aprobara. ¿Nos aguantas el corte, ahora sí, como coloquialmente se dice, y regresamos? Sí, con mucho gusto. Gracias, vamos a un corte. Manden sus preguntas también para el señor juez 844-662-1025, postdata. Ok. Gracias, estamos de regreso. Gracias a usted que nos escucha y gracias a Miguel, perdóneme, a Miguel Luna Gracia, juez federal. Te preguntaba antes de irnos al corte, abogado, veo, perdón mi pesimismo, pero pues piensa mal y acertarás, dicen por ahí, pero ojalá no suceda así. Veo una abrumadora mayoría del partido en el poder que finalmente puede pues hacernos la trastada que ya nos han hecho en otras ocasiones y que esto se pueda cristalizar y no de la mejor manera. Sin embargo, pero bueno, esperaremos que las voces de ustedes sean escuchadas, que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y las organizaciones y las instituciones que podamos estar ahí representados. Hablo de los medios de comunicación, por supuesto, por eso lo digo en plural. Sin embargo, bueno, cabe la posibilidad pues de que se realice y vendría una vorágine de demandas laborales que no me quiero imaginar ni cuántas serían, ni a cuántos millones de pesos ascendería el tener que liquidar a todo el aparato judicial, porque pues obviamente esto derivaría al final en un despido masivo de todos ustedes. Sí, en la forma en la que viene expresamente la reforma,
Lo que ya queda muy claro es en uno de sus artículos transitorios que una vez entrando en vigor los más de 1.600 nuevos ministros y magistrados y jueces, concluimos funciones de inmediato todo lo que estamos actualmente. Entonces sí, hablamos de casi 1.700 ya. Entonces, justamente hace rato, no tengo ahorita el dato exacto, pero justamente hace unas horas circuló en redes sociales, en X, antes Twitter, un supuesto cálculo de las indemnizaciones, y sí hablaban de muchísimos millones de pesos, entre jueces y magistrados, para liquidarnos. Se hace el cálculo conforme a la Ley Federal del Trabajo, que de entrada no nos es aplicable a nosotros, porque los servidores públicos. Entonces, pero bueno, el cálculo pudiera ser aproximado, sí sería un gasto, si se liquida, pues ahora sí, conforme a derecho, sí sería un gasto monumental, aunque también déjame la forma no prevé liquidación, no prevé una liquidación, incluso ahí sí establece expresamente que los ministros que se han retirado no tendrán la pensión vitalicia a que tienen derecho, como la que cobra actualmente el ministro Saldívar, el exministro Saldívar. Entonces, pues sí hay aparentemente una intención de cese absoluto sin indemnizaciones. No se toma en cuenta que los jueces y magistrados somos los únicos funcionarios del país que no podemos tener otro trabajo u otra remuneración aparte de la función propia de ser juez. Ni tampoco se toma en cuenta que estamos impedidos 2 años para litigar en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, al menos para nosotros, pues sí, personalmente es una situación muy comprometedora. Y para la base laboral, lo que se acaba de aprobar, por ejemplo, en comisiones, hace algunos días, el tope salarial, que prevé una reducción aproximadamente del 40% del salario de los titulares, y pues, con esa reducción, un juez distrito estaría ganando algunos cuantos miles de pesos más que un secretario. Entonces, el mismo dictamen ordena que se hagan las reestructuras salariales correspondientes, y no lo puedo afirmar sin temor a equivocarme, pero parece indicar que sí va a haber una reducción de prestaciones desde el cargo más alto hasta el más bajo. Entonces, aunque no se contempla un CETE para todos los demás funcionarios de carrera judicial, pues sí se puede avisorar muy probablemente una reducción en sus prestaciones, aparte que se están cancelando, por ejemplo, prestaciones como seguro de separación individualizado, que es un seguro para cuando nos quedamos sin trabajo o causamos baja, pues no quedemos en el desocupado, ¿no? Seguro de vida, etcétera. Entonces, afectaciones a los titulares, pues ser cesados sin indemnización y sin poder trabajar 2 años, y afectaciones al personal, pues sería probablemente una reducción en sus salarios, y atendiendo a que se modifica el patrón, porque se elimina el consejo y se crea un nuevo órgano y llegan nuevos titulares, pues su situación laboral creo que no está muy bien definida tampoco. No hay transitorios que sin temor a dudas garanticen que no van a ser afectados. Ha habido declaraciones de algunos legisladores donde dicen que las prestaciones del personal no se van a modificar porque no se puede hacer conforme a la Constitución, porque son derechos adquiridos. Sin embargo, cuando volvemos a ver a los titulares, también por disposición constitucional, nosotros somos llamados también los personajes delictivos. Entonces el argumento pierde fuerza porque por un lado sí se va a contradecir completamente lo que dice la Constitución, y por otro lado la base trabajadora le prometen modificaciones para cumplir la Constitución. Entonces creo que es un tema que está muy discutible y sí causa por lo menos ahora mucha inseguridad. Y pues precisamente el desconocimiento de estos derechos constitucionales, pues sí pudieran dar lugar a exigir que se cumpla por otras vías, porque también la propia Constitución establece el principio de no retroactividad, en el sentido de que una reforma posterior no puede afectar derechos colectivos con anterioridad. Entonces, pues sí podría ser un problema muy grave, económicamente hablando,
y sin meternos en contabilizar los cientos o miles de millones que va a costar la elección de miles y miles de funcionarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay más de 300 jueces y magistrados y los ciudadanos de allá tendrían que votar seis candidatos por plaza. Estamos hablando de 1.800. Imagínate el gasto, ¿no? Entonces la reforma, por donde se vea, suena muy inviable y económicamente catastrófica. De todas las formas, creo que, abogado, no nos quiero decirte anticipadamente también y en nombre de lo personal, en nombre de este equipo de colaboradores de este grupo, de este programa y del grupo MBS, que los micrófonos están abiertos para ustedes porque es necesario, perdón, que la ciudadanía entienda, comprenda, esté informada de que no es un capricho, no es nada más salir a las calles, no es nada más levantar la voz, perdón por el término que voy a usar, por conservar una chamba, sino más bien es por conservar lo que tenemos y lo que nos ha costado tanto construir en materia judicial y que efectivamente reconocen ustedes que pues sí, hay algunas cosas por resolver, por componer, que tengamos nuevas herramientas pues también, y lo más importante que dijiste, y me quedo también con ello, es que tenemos que ir hacia atrás porque el tema de la impartición de justicia pues justamente no empieza con ustedes, más bien son el último eslabón y hay que ir componiendo desde los cuerpos policiales, las agencias del Ministerio Público, las fiscalías, la General de la República, la de los estados, con lo que coincido completamente. Bueno, pues termino con esto para ya no ser retórico. Los micrófonos están abiertos para ustedes, no necesariamente cuando nosotros tengamos la voluntad de sugerirles o de solicitarles una entrevista, sino que estamos a la orden para cuando haya algo que decir. Estoy a la orden, mi querido juez. Gracias por tu participación por acá y bueno, pues seguimos en contacto con ustedes. Sí, gracias. Estoy más agradecido yo por el espacio y quedo a tus órdenes también. Cuando hay interés en comentar o discutir algo, cuenten conmigo. Muchas gracias. Déjame, te hago una última pregunta que me está entregando aquí Venus y que es muy importante. Ya con eso terminamos ahora sí. ¿La justicia se detendría en algún momento de este proceso de la reforma? Sí. Es decir, ¿nos quedaríamos de repente sin un solo juez en todo el país? Sí, de hecho sí sucedería. Es algo que ya hemos pedido en otros foros, ya hemos hecho público. Legalmente, cuando hay sustitución de un juez, el procedimiento, para decirlo en términos muy simples, se tiene que paralizar precisamente para informar la sustitución del juez. Entonces, por ejemplo, si a mí me cambian de inscripción ahorita a un juzgado de Chiapas, de Chiapas, llego, suspende todos los procedimientos que hay, las audiencias, etcétera, para informarle a las partes que llegó un juez nuevo. Y las partes tienen un cierto término para quejarse. Por ejemplo, si llego yo y resulta que un abogado es mi hermano, pues él tiene que decir, oye, el juez está impedido para conocer de mi asunto porque somos familia. Entonces yo tendría que intervenir y bueno, un proceso legal. Pero bueno, este derecho de dar a conocer a todas las partes del nuevo juez se tiene que hacer en todos los juicios. Entonces, si somos cesados de golpe los 1.600 jueces y de golpe entran en funciones los nuevos, en todos los cientos de miles de juicios que se estén tramitando se tiene que poner un freno y se tiene que informar la sustitución y esperar a que pasen los plazos. Entonces, sí sería un golpe procesal a prácticamente todos los juicios. Y eso pues se agrava más porque la sustitución también va a ser a los jueces estatales. Entonces ya multiplicamos el número de asuntos de 1,5 millones que conoce el Poder Judicial a casi 4 millones que conocen todos los juzgados a nivel nacional. Sí sería un problema grave. Cada pregunta que te hacemos suena más catastrófico, mejor ahí le paramos, mi querido Miguel Ángel Luna. Gracias, juez de distrito, juez federal, que hoy nos has dejado en claro muchísimas cosas. Te lo aprecio mucho y estaremos en contacto. Estamos a la orden también, ¿eh? Gracias, buenas noches.
¿Corte o le damos hasta el final? Ya, Le damos hasta el pues, final. Dice, señor Mensajes. Arnulfo, me gustaría mucho saber si tiene alguna otra forma de escuchar su programa, es decir, como en Facebook, que se queda grabación y la que puede escuchar en cualquier otro horario. Me parece muy importante este programa, pero no lo puedo escuchar completo. Por ahí tenemos el podcast en Spotify y en TikTok tenemos las transmisiones en vivo, que lo pueden escuchando ahí en su teléfono, y vamos a procurar descargar el programa completo de TikTok ponerlo en la y página. subirlo a la plataforma de YouTube de Arnulfo Favila para que ellos lo puedan ver cuando tengan tiempo. Eso a partir de lunes. Eso a partir de hoy mismo nos comprometemos a hacerlo. Vamos. ¿Eh? Por este radio Ahora va a escucha que respetar lo el tiempo está- de los demás el señor. que lo está pidiendo, vamos a hacerlo, a respetar su tiempo, tiene que salir, tiene que elaborar, pero quiere estar informado. En TikTok también tenemos mensajes, dice, se cortó ahí un ratito, sí se nos fue la señal, se fue el internet, y nos dicen muy buen programa, buenas noches a ustedes también. Dice, ¿por qué no hay ninguna demanda en contra de ellos? Se refieren a la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues sí hay varias demandas, hubo demandas por violencia familiar, violencia de género, pero no supimos cómo es que desaparecieron cuando se tienen que seguir de oficio, ¿verdad, Venus? Cuando son de género o familiares, demandas en contra del rector. Ah, ok. Bueno, en ese entonces no era rector, ¿verdad? Claro, o sea, porque era un tema de violencia, ¿verdad? Sí. Y me extraña que hubiesen desaparecido porque, por ejemplo, si se trataba de violencia familiar, tendría que el Ministerio Público haber decretado el no ejercicio de la acción penal. Pero no quiere decir que se va a perder la carpeta de investigación, Claro. porque no se puede concluir de otra manera, o sea, no existe el acuerdo reparatorio, por ejemplo. O sea, es una suspensión condicional, por ejemplo, para concluirlo, un procedimiento abreviado o irse a juicio. Y en sede ministerial, pues el no ejercicio de la acción penal porque hubiera encontrado que no hay datos para vincular a proceso. Pero no desaparece la carpeta, o sea, existe la carpeta en el libro de gobierno. Eso es en cuanto a los temas personales del señor, con sus demandas por violencia de género y por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar. Y por lo que corresponde a las denuncias que todavía no hay en el tema de los malos manejos de los recursos de la universidad, ya verá cuándo y quién las va a interponer ante la Auditoría Superior de la Federación y ante la Fiscalía Anticorrupción de la Federación también, porque las de aquí, pues obviamente, son Pero ya sirven para dos están cosas. persiguiendo a funcionarios, hubo multas. La Auditoría Superior del Estado ya puso multas. Al de elevadorista de Palacio porque le picó mal al pinche botón. Y hubo unas multas tremendas de 50,000 pesos. No. Sí, 40,000 pesos y así. No me digas. Sí. Mañana te digo bien a quién multaron. Pero Los procesos de adquisición de todo el gobierno de Miguel Ángel muy Riquelme. preocupado. Temblorino de El Jesús. señor auditor. ¿Cómo se llama? Temblorino de Jesús. Manuel, ¿no? Hay que invitarlo a ver si viene. No creo. ¿Por qué? Pues le dices temblorino, no la ves decir así cuando lo invitemos. No, se lo voy a decir, lo voy a llamar por su nombre. Es que Sí, yo- se me olvida el yo nombre, te lo digo digo cómo Temblorino. ahorita no Se me me acuerdo. olvida el nombre del rector y pues le digo Violentín Trujillo, pero ya me dijiste que se llama Octavio. Octavio. Es el actor, ¿no? Sí, a ti de repente te dicen Whisquilonio Bebelino de la No, Barra, pero ¿verdad? es porque sí, Hola, le entro duro, pero ¿verdad? vaya, Oye, Lombilonio. también porque le entro duro al mandil, pero no, ahorita estoy soltero. Sí, hasta el jueves. Digo, Hasta el jueves. saludo a la gente si estuve aquí. No me dejaron. Ah, Sí, Dime. deja tu teléfono, Venus. Oye, Yo soy y yo Venus. quiero decir una cosa. Sí, déjala hablar. Venus, no es que no lo va a querer decir, y no le han pagado su quincena en el Poder Judicial. Bueno, la última que La trabajé. última que sí trabajó. Sí, no me ¿No la se la han pagan. pagado? ¿Ya cuántos días van? Desde el 21 de junio. Tenemos un amigo abogado, Javier Ibarra, lo vamos a invitar. la próxima- No es necesario. Yo Sí, él puedo sí. hacer una intervención más eficaz. Ah, No más profesional, que quede más claro, eficaz. pero puede ser más eficaz. O más Pronta y expedita, Pronta y claro. expedita. O sea, Ay, el tema, güey. yo lo ponía sobre la mesa ahorita que decía el juez de distrito que les tendrían que pagar millones de pesos y dije, sí los irán a pagar porque a mí no me pagaron, o sea, no gano lo de un juez, ¿sí me explico? Entonces, sí es importante tocar este tema, la verdad, obviamente yo no me voy a quedar sin hacer algo al respecto porque, pues evidentemente no es justo, ¿no? No es justo esta situación. Y bueno, pues honestamente vamos a ver qué pasa, que podemos llegar con
Le pide Venus judicial. Contado tu teléfono. Bueno, les voy a dar mi teléfono. Que si puedes leer los mensajes que te están llegando, que en vez de estar aquí payaseando con que si vas a estar, de que si vas a volver con tu señora o no, que seguro te dediques los fines de semana. Yo ni estoy hablando de... Dice, ¿por qué el sindicato de la universidad permite que el rector amedrente a los docentes? Porque el gobernador lo permite. ¿Le deberá algo a los Pimentel que guarda silencio ante tanto abuso? Le digo, no, hombre, pues es que son esas preguntas, yo no las quería leer porque se ponen nerviosos ellos y no los quiero incomodar. Bueno, Oigan, con este tema de la información que leíste al principio, Arnulfo, reitero lo que dijimos la semana pasada. Dilo bien. Es una sustapendejos. O sea, realmente no tiene no es vinculante. Obviamente un acuerdo de confidencialidad tiene que, como cualquier documento que pretenda ser vinculante en términos legales, tiene que especificar. Ser específico, claro. Por supuesto. Entonces, en este sentido, quieren como englobar todo y darle como una chapalqueada. Como Chicas el que raje, se llama Claro, ¿no? Payasada, Chicas ¿no? el que raje, y acá estamos todos de asquerosos haciendo pues sí, nuestros actos de corrupción y no diga nadie nada, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Pues bueno, quisiera ver si nos vamos a enfrentar ante una reforma de la universidad para que saquen a todos los corruptos que hay ahí. Oye, porque es un tema muy grave, lo que platicamos al final de la entrevista con el juez de distrito. O sea, evidentemente sí, podrán entrar en función de los secretarios, ok. Pero no me vas a decir que no se va a detener la justicia. Si Claro, no completamos que se va a con detener, jueces y secretarios para que se resuelvan los procedimientos en tiempo y forma, imagínate si de un día para otro, entrando en vigor la reforma, ¿cómo se cesan, causan baja inmediata? Por supuesto se va a detener la justicia. Claro. Obviamente sí que existe. Es hasta de sentido común, pero se lo quise preguntar, ¿verdad? Claro, no, sí, claro, pero yo porque hubo un comentario en el que entran por Ministerio de Ley, ok, sí, pero no quiere decir que eso, o sea, ahorita hay secretarios y jueces y no completamos, porque no se están cumpliendo los plazos, hay que ser honestos. El rezago es ancestral. Claro, el rezago es enorme, entonces imagínate, si cesan en funciones no sé cuántos miles de jueces, ¿tú crees que los secretarios van a alcanzar a hacer lo que ya les tocaba y además lo que les toca? No, pero además son por Ministerio de Ley, pero no tienen la potestad, por ejemplo, de dictar una sentencia. Es que cuando por Ministerio de Ley se queda sin, o sea, a eso es lo que se refería el comentario. Si no está el juez, el secretario por Ministerio de Ley, pero no cree, o sea, ¿qué nos explicaba el juez de distrito? En el caso, o sea, él nos decía, hay que notificarle al justiciable que ya no está el juez y que hay un cambio. Y nos están notificando, Bruno. Sí, bueno, ya les dejo mi número. Por supuesto que sí. 844-806-7990. Venus Rodríguez, a sus órdenes, abogada penalista. Oye, qué bonito está tu brochure. Gracias. Muy bien hecho. Gracias. Esto fue Postdata, su buró informativo de Grupo MBS Radio. Soy Arnulfo Favila, los espero el día de mañana con Gloria Niño. Vámonos.